Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. A veces, en la vida adulta, llegamos a un punto en el que nos miramos al espejo y sentimos que algo no termina de encajar. No es que falte capacidad, ni amor, ni esfuerzo. Es más bien una sensación silenciosa, casi imperceptible, de que hemos ido avanzando sin detenernos a preguntarnos quiénes somos realmente. Entre responsabilidades, expectativas y rutinas, la identidad se puede volver borrosa, como una fotografía que se ha expuesto demasiado al sol, y en ese desdibujarse, el corazón empieza a buscar un lugar donde descansar, un sentido que vuelva a darle forma a lo que somos. La crisis de identidad en la vida adulta no siempre llega con estruendo. A veces se presenta como un cansancio profundo, como una duda que se instala en lo cotidiano. Puede surgir cuando los roles que hemos asumido ya no nos representan, cuando los sueños que alguna vez nos impulsaron se sienten lejanos, o cuando la vida nos confronta con pérdidas, cambios o decisiones que nos obligan a replantear el camino. En esos momentos es fácil sentir que hemos perdido el rumbo, que ya no sabemos cómo nombrarnos, cómo reconocernos, cómo volver a sentirnos completos. Pero también es cierto que estas crisis, por dolorosas que sean, pueden convertirse en una invitación sagrada, una oportunidad para detenernos, respirar y permitir que Dios ilumine esas zonas internas que hemos dejado en penumbra. Es en ese espacio de vulnerabilidad donde podemos redescubrir nuestra esencia, recordar que nuestra identidad no depende de lo que hacemos ni de lo que otros esperan, sino de quien nos sostiene y nos acompaña. Y desde ahí, desde esa verdad profunda, podemos comenzar a reconstruirnos con calma, con honestidad y con esperanza. A veces, cuando llegamos a la vida adulta, descubrimos que hay silencios internos que antes no estaban ahí, silencios que no necesariamente duelen, pero que inquietan, como si algo dentro de nosotros estuviera tratando de decirnos que hemos avanzado demasiado rápido sin detenernos a revisar quiénes somos realmente. Y es curioso, porque desde afuera pareciera que todo está en orden: trabajo, responsabilidades, familia, metas cumplidas, pero por dentro, en ese espacio íntimo donde nadie más entra, empieza a surgir una pregunta que se siente más profunda que cualquier otra: ¿quién soy ahora? Y es ahí donde comienza esa crisis de identidad que muchos vivimos en silencio, sin saber que es más común, más humana y más espiritual de lo que imaginamos. La vida adulta tiene esta manera tan peculiar de confrontarnos con nosotros mismos. Ya no somos los jóvenes llenos de esperanza, de certezas, de tenerlo todo claro, ni tampoco los niños que podían soñar sin límites. Somos personas que han vivido, que han amado, que han perdido, que han cambiado. Y entonces, en medio de esos cambios, a veces sentimos que nuestra identidad se ha ido diluyendo entre las expectativas de los demás, las exigencias del día a día y las versiones de nosotros mismos que hemos adoptado para sobrevivir. Es como si lleváramos tantas capas encima
que ya no recordamos cuál era la original, la auténtica, la que Dios soñó cuando nos formó. Y es que el mundo tiene un discurso muy fuerte sobre quién deberíamos ser. Nos dice que valemos por lo que logramos, por lo que producimos, por lo que acumulamos, por lo que otros opinan de nosotros, pero la palabra nos recuerda algo completamente distinto, algo que rompe con esa presión constante. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 se nos recuerda que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y cuando uno escucha eso, algo dentro se acomoda, porque no somos un accidente, ni un proyecto incompleto, ni una identidad perdida. Somos obra de Dios. Y eso significa que nuestra identidad no se construye desde afuera hacia adentro, sino desde dentro hacia afuera, desde lo que Él dice que somos. Sin embargo, aceptar esa verdad no siempre es fácil cuando la vida adulta nos ha llenado de etiquetas que no pedimos. A veces nos definimos por nuestros errores, por nuestras heridas, por nuestras decisiones pasadas. Otras veces nos definimos por los roles que desempeñamos: padre, madre, empleado, proveedor, líder, responsable, y aunque esos roles son importantes, ninguno de ellos alcanza a describir la totalidad de lo que somos, porque antes de cualquier título, antes de cualquier logro, antes de cualquier caída, somos hijos, hijos amados, hijos buscados, hijos conocidos por nombre. Pero la crisis de identidad llega cuando olvidamos eso, cuando la rutina nos absorbe tanto que dejamos de escucharnos, cuando el cansancio emocional se vuelve tan profundo que ya no sabemos si seguimos el camino por lo que elegimos o porque simplemente nos dejamos llevar. Y en ese punto uno puede llegar a sentirse perdido, como si hubiera tomado un desvío sin haberse dado cuenta. Pero incluso ahí, incluso en ese extravío silencioso, Dios sigue presente, no para juzgar, sino para acompañar, para recordarnos que Él no se confunde con nuestras decisiones. Hay momentos en los que la vida adulta nos obliga a replantear todo: cambios de trabajo, rupturas, enfermedades, pérdidas, transiciones inesperadas. Y cada una de esas experiencias puede sacudir nuestra identidad hasta el punto de hacernos dudar de nuestro valor. Pero es precisamente ahí donde en esos momentos la gracia se vuelve más real, porque cuando ya no sabemos quiénes somos, Dios nos recuerda quién es Él, y en esa revelación poco a poco empezamos a reencontrarnos. A veces la crisis de identidad no se siente como un terremoto, sino como un susurro que dice: esto que estás viviendo ya no te representa. Y aunque da miedo escucharlo, también es una invitación a crecer, a soltar, a transformarnos, porque la identidad no es algo estático, es un proceso, un camino, una construcción continua. Y Dios no se escandaliza cuando nos sentimos perdidos. Al contrario, Él se acerca más. En esos momentos de confusión es fácil compararnos con otros, ver sus vidas, sus logros, sus certezas y pensar que nosotros estamos fallando. Pero la comparación es una trampa que roba paz y distorsiona la identidad. Cada historia es distinta, cada proceso es único, cada corazón tiene su propio ritmo, y Dios no trabaja en serie
trabaja de manera artesanal, personal, íntima. Lo que Él está haciendo en ti no se parece a lo que está haciendo en nadie más. Cuando uno se siente sin identidad, también puede surgir la tentación de buscar validación en lugares equivocados, en la aprobación de otros, en el rendimiento, en la apariencia, en el éxito, pero ninguna de esas cosas puede sostener el peso de nuestra alma. Son frágiles, temporales, insuficientes. La verdadera identidad se sostiene en algo eterno, en algo que no cambia, en alguien que no cambia. Y ese alguien es Dios. Hay un momento en la vida adulta en el que uno se da cuenta que ya no puede seguir viviendo en automático, que necesita detenerse, respirar, mirar hacia adentro, y ese momento, aunque incómodo, es profundamente sagrado, porque es ahí donde comienza el redescubrimiento. Es ahí donde Dios empieza a mostrarnos parte de nosotros que habíamos olvidado, sueños que habíamos enterrado, heridas que necesitan ser sanadas. La crisis de identidad también puede revelar cuánto nos hemos desconectado de nuestra esencia, esa esencia que Dios puso en nosotros desde el principio: sensibilidad, creatividad, fortaleza, ternura y valentía. A veces, la vida adulta nos endurece, nos vuelve prácticos, eficientes, resolutivos, pero en ese proceso podemos perder la capacidad de sentir, de imaginar, de soñar. Y Dios, con su paciencia infinita, nos invita a recuperar eso. Hay un pasaje en Jeremías, capítulo 1, versículo 5, que menciona: antes que te formara en el vientre, te conocí. Y aunque lo hemos escuchado muchas veces, cuando uno está en crisis, esas palabras adquieren un peso distinto, porque nos recuerdan que nuestra identidad no comenzó cuando conseguimos un trabajo, ni cuando formamos una familia, ni cuando alcanzamos un logro. Comenzó antes, mucho antes, comenzó en el corazón de Dios. La vida adulta también nos confronta con la pregunta de propósito: ¿para qué estoy aquí? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y aunque esas preguntas pueden generar ansiedad, también son una oportunidad para profundizar, porque el propósito no siempre se revela en grandes momentos. A veces se revela en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo que hacemos con amor. En medio de la crisis de identidad, es importante recordar que no estamos solos, que otros también han pasado por ahí, que incluso los personajes bíblicos más fuertes tuvieron momentos de duda, de confusión, de búsqueda. Moisés dudó de sí mismo, Elías se sintió agotado, Pedro negó a Jesús, y aún así Dios los levantó, los restauró, los usó, porque la identidad no se define por los momentos de debilidad, sino por la fidelidad de Dios. A veces, lo que más necesitamos es aprender a escucharnos otra vez, a reconocer nuestras emociones sin miedo, aceptar que no tenemos todas las respuestas, a permitirnos ser vulnerables, porque la vulnerabilidad no es señal de debilidad, es señal de humanidad. Y Dios trabaja con corazones humanos, no con máscaras. La crisis de identidad también puede ser un llamado a reconciliarnos con nuestra historia, con las partes que no nos gustan y con las que también no, con los aciertos y con los errores,
con lo que fuimos y con lo que ya no somos, porque la identidad madura cuando dejamos de pelear con nuestro pasado, podemos empezar a integrarlo con gracia. En este proceso es fundamental recordar que Dios no se sorprende por nuestras dudas. Él no se decepciona cuando nos sentimos perdidos. Él no se aleja cuando cuestionamos quiénes somos. Al contrario, Él se acerca, nos abraza, nos guía, y en ese acompañamiento, poco a poco nuestra identidad se va reconstruyendo desde un lugar más profundo, más honesto, más real. La vida adulta puede hacernos creer que debemos tener todo bajo control, pero la verdad es que no es así y está bien, porque la identidad no se encuentra en el control, sino en la confianza, en confiar en que Dios sigue obrando, incluso cuando no entendemos, en confiar en que Él sigue escribiendo nuestra historia, incluso cuando sentimos que estamos en una página en blanco. A veces, la crisis de identidad es simplemente una señal de que hemos crecido, de que ya no encajamos en lo que antes nos definía, de que estamos listos para una nueva etapa, y aunque esa transición puede ser incómoda, también es hermosa porque significa que estamos vivos, que estamos cambiando y que estamos siendo transformados. Y eso nunca va a cambiar mientras sigamos entendiendo que somos sus hijos amados. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este momento quiero detener mi corazón delante de ti y respirar en tu presencia. A veces, en medio de la vida adulta, me descubro cargando preguntas que no sé cómo responder, dudas sobre quién soy y hacia dónde voy. Y aunque trato de mantenerme firme, hay días en los que mi identidad se siente frágil, como si estuviera hecha de piezas, las cuales no terminan de encajar. Por eso, hoy vengo a ti no con respuestas, sino con sinceridad, con la necesidad de ser visto, escuchado y sostenido. Tú conoces mis pensamientos más profundos, mis luchas silenciosas y mis anhelos más verdaderos. Aquí estoy, Señor, con todo lo que soy y con todo lo que no sé ser todavía. Señor, te pido que me acompañes en este proceso de reencontrarme, que me enseñes a soltar lo que ya no me define y abrazar lo que tú dices que soy, que me des valentía para caminar hacia adelante, paciencia para esperar tu guía y humildad para dejarme moldear por ti, que cada día pueda descubrir un poco más de la identidad que sembraste en mí desde antes de que yo existiera, y que aún en medio de mis crisis pueda sentir tu paz sosteniéndome, recordándome que no camino en soledad, que tú vas conmigo y que en ti siempre puedo volver a empezar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy, y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.